Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse las manos antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. El Evangelio de hoy recoge la crítica de Jesús a las tradiciones judías, ese formalismo que impedía finalmente poner el corazón en la voluntad de Dios, que no es otra que el amor y la misericordia. No hay realidades puras o impuras. Lo que hace verdaderamente impura a la persona es aquello malo que sale de su corazón. A propósito de este texto del Evangelio de Marcos, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, vemos en el Evangelio de hoy la discusión de Jesús con unos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Echan en cara a Jesús que sus discípulos coman sin purificarse las manos. El propio evangelista nos dice que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Estos legalistas habían puesto la pureza, la santidad ante Dios en ritos tan peregrinos como lavarse las manos antes de comer, y por eso reprenden a Jesús. Vemos que Jesús es extremadamente duro con estos cumplidores. Les dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Jesús te previene hoy contra esta tentación: honrar a Dios solo con los labios, llevar a cabo un culto vacío, enseñar solo preceptos humanos, aferrarse a la tradición de los hombres. Es un peligro real poner la fe en el cumplimiento de tradiciones que finalmente saben muy poco al Evangelio de Jesús, que tú mismo ves y experimentas que no te llevan a ningún sitio, incluso tradiciones que fácilmente te alejan del hermano, especialmente del más necesitado. Jesús te señala hoy que la religiosidad auténtica está en cumplir la voluntad de Dios, en experimentar su presencia cercana, su misericordia infinita,
en hacer real en el mundo el cuidado y el amor a los hermanos. Pregúntate, ¿tu culto, la vivencia de tu fe, te lleva a amar a Dios y al hermano, no solo con los labios, sino también con el corazón? En segundo lugar, conviene explicar que los judíos, de acuerdo a su ley y sus tradiciones, vivían realmente preocupados por lo puro y lo impuro. Una pureza que no se refería tanto a la limpieza externa o a la higiene, aunque también, sino a una pureza asociada a Dios, una pureza ritual. De acuerdo con esta visión, los impuros no tendrían nada que hacer con Dios. Y en este sentido habría realidades impuras, como algunos alimentos, por ejemplo el cerdo, pero también personas impuras, por ejemplo los enfermos, los leprosos, las prostitutas o incluso temporalmente una mujer durante su periodo. Y también profesiones impuras, por ejemplo los porquerizos por su relación inmediata con los cerdos, o los publicanos por su trato constante con moneda pagana. Esta visión de la realidad llevaba a los judíos, particularmente a los fariseos, que eran cumplidores de la ley hasta el extremo, a despreciar todas aquellas realidades impuras como no queridas por Dios. Las palabras de Jesús, en forma de imagen o parábola, dan un vuelco a esta visión tradicional. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Una expresión que al momento resultó oscura para sus discípulos y que él tuvo que explicarles. Lo verdaderamente impuro, ya lo hemos anticipado, no son los alimentos que entran en el cuerpo o comer sin haberse purificado las manos, sino aquellos malos sentimientos que salen del corazón. Lo que mancha al ser humano, por tanto, es el egoísmo, los malos pensamientos, las envidias, el orgullo, los intereses. Y al contrario, lo que purifica al ser humano es la reconciliación, el perdón, el amor desinteresado, la generosidad, la entrega, la búsqueda del bien del otro. ¿No es esta enseñanza de Jesús algo verdaderamente precioso y transformador? En tercer lugar, quizás sería bueno traducir estas tradiciones judías a nuestras tradiciones de hoy, que quizá tuvieron sentido pleno en otro tiempo, pero que quizá ya no sirven tanto. Quizá lees muchas oraciones que no te llenan y olvidas finalmente orar, hablar con Dios en un tú a tú de manera fresca y nueva. Quizá enseñas a otros tradiciones que ni siquiera tú has cumplido y que no dan vida, que solo engendran enredos y negatividad. O quizá vives aferrado a nostalgias de tiempos pasados, como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. Ojo, Jesús no está criticando cualquier tradición pasada, sino invitándote a revisar esas tradiciones que tú vives. Él te invita a que te preguntes, ¿me hacen mejor creyente? ¿Me hacen amar más a Dios? ¿Me lanzan a servir más a mis hermanos? ¿Me envuelven en misericordia y no juicio? ¿O me deslizan hacia la hipocresía y finalmente a creerme mejor que los demás? Pues que estas palabras interpelantes de Jesús te conduzcan a vivir la permanente novedad del Evangelio, a poner tu corazón en el Señor y solo en Él, y a buscar una religiosidad, una espiritualidad cada vez más auténtica, que te haga verdaderamente amar más a Dios y a tus hermanos. Jesús mío, muchas veces juzgo a mis hermanos con dureza. Hoy sigo haciendo distinciones, considerando a unos más aceptables que a otros. Transforma este corazón de piedra en un corazón de carne, que ame y acoja a todos como tú lo haces siempre conmigo. Gracias, Señor.